Bueno, mi nombre es Carolina Maliqueo, para quienes no me conocen. Yo soy directora de Innovación y Desarrollo de la Red de Recursos Humanos. Y también, para que ustedes sepan, nosotros tenemos nuestra revista Más Red RH, que está en la plataforma de la Red de Recursos Humanos, y soy la editora ejecutiva. Así que si algunos ya han leído los artículos que estamos publicando, mostrando las últimas tendencias, prácticas, sean bienvenidos a entrar todos los días, porque todos los días les subimos contenido nuevo, ideas para que ustedes puedan implementar en las áreas de recursos humanos, ¿ya? Y tengo el placer de estar acá. Hemos organizado 5 talleres articulados con los pilares del Congreso para que ustedes vayan tomando ideas, se inspiren para desarrollar sus prácticas en materia de atracción del talento. Y vamos a comenzar con el primer taller, que está a cargo de la empresa Mercer, y el título es ¿Sabes qué requieren los perfiles del futuro? Crea con nosotros el perfil que se adecue a tu compañía. Trabajar sobre el diseño de los puestos, deconstruirlos y entender qué necesito para mi organización del futuro. Un buen desafío. Y para ello tenemos a Daniel Araya, que es líder de Estrategia Talento de Mercer, y a Yerko Fuentes, Business Transformation Manager, que nos van a contar todo sobre este interesante tema. Bienvenidos y gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos un gran desafío en 20 minutos, así que vamos así a empezar ya. ¿Nos escuchan bien? ¿Sí? Estamos. Súper. Buenísimo. Yerko. Vamos. Bueno, súper. Hola a todos. El título es Diseño de perfiles para el futuro. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la necesidad de las organizaciones de poder rediseñar y diseñar cuáles son los perfiles que van a necesitar en el futuro. Vamos a estar hablando de las tendencias, de nuestro enfoque y vamos a terminar con una aplicación práctica. Entonces, bueno, vamos. ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué es importante realizar una planificación estratégica de la fuerza de trabajo? El mes pasado estaba conversando con un gerente general de un banco, que era un tipo súper duro, un tipo súper cuadrado. De hecho, hasta el rostro era duro y cuadrado. Era un tipo que en realidad tenía una historia de éxito y le estábamos preguntando cuáles eran sus expectativas, cuál era su estrategia y qué esperaba de cada una de las áreas de la organización. Cuando hablamos del área de gestión humana o recursos humanos, él nos dijo algo que fue súper simple y fue un concepto que es lo que él esperaba. Él esperaba que recursos humanos estuviese en el baile, o sea, como siempre, operando, alta satisfacción del cliente interno, por ejemplo, eficiencia, resolución al final de los indicadores, pero también algo que le faltaba y que me han repetido mucho los gerentes generales, que también no solo en el baile, sino que estuviese en el balcón, que estuviese mirando al futuro, que estuviese asesorándolo y que estuviese guiándolo. O sea, él no quería un recurso humano que fuese tomador de pedidos. Entonces, este es el título y así vamos a empezar conversando. En tiempos de caos, en tiempos de incertidumbre, la estrategia de personas debe habilitar y ayudar al negocio, ¿sí? Ustedes también son encargados, al final, cada uno de ustedes, de darle claridad al negocio respecto a qué tiene que hacer en los próximos años. Entonces, bueno, hay preguntas clave que tiene el negocio, como por ejemplo, ¿qué partes del negocio van a crecer y cuáles se van a contraer en los próximos años? ¿Cómo la tecnología va a cambiar mi fuerza de trabajo? ¿Quiénes son los miembros críticos de la fuerza de trabajo? ¿Cómo habilitamos estos cambios? ¿Y qué representan estos cambios para la organización? Son preguntas que todos los líderes tienen y que dentro de gestión humana sí podemos resolver. Entonces nosotros podemos entregar claridad a partir de entender bien dónde hay que transformar, dónde hay que invertir y dónde hay que reducir talento. Podemos identificar y tenemos que conocer cuál es nuestra fuerza de trabajo y cuáles son los cargos críticos que nosotros tenemos. Tenemos que clasificar y planificar cuáles son las escasez de habilidades, cuáles son las habilidades emergentes y qué vamos a necesitar para el futuro. Entonces, bueno, nosotros identificamos en Mercer 4 tipos de recursos humanos.
al final. 4 roles que van desde lo más operativo, menos maduro, de menor impacto al negocio, hasta un recurso humano que es súper estratégico. Entonces vamos con nuestro primer nivel. Recurso humano, un tomador de pedido. O sea, las áreas de negocio, la área usuaria nos están pidiendo cosas y nosotros estamos reaccionando, tratando de satisfacerlo. A veces rápido, a veces lento, pero es lo que estamos haciendo. Tenemos informe retrospectivo, o sea, entendemos lo que pasó hacia atrás, tenemos hallazgo, tenemos retroalimentación y estamos impulsados por los datos que tenemos del personal. Ese es el nivel 1 y el nivel más básico de recursos humanos que estamos viendo en las organizaciones. Cuando ya estamos evolucionando la función de gestión humana, llegamos al segundo nivel, que es un recurso humano que sí está basado en datos, que tiene conocimiento de su organización y también tiene conocimiento de benchmark. O sea, ya no es un recurso humano que yo llego como TI y le digo, oye, contrátame 5 personas de soporte, sino que es un recurso humano que ya te asesora. O sea, te dice, mira, según datos de mercado, para atender cada 150 personas con disponibilidad de equipo, necesito una persona de soporte. Tú ahora estás atendiendo 100, así que tienes oportunidades de mejora con la fuerza actual laboral. Este recurso humano ya tiene datos de benchmark, tiene datos de mercado, tiene datos de headcount, de costo laboral, de tramos de control, profundidad de control, tiene todos los estudios de Mercer, por ejemplo, y ya realiza análisis descriptivos de mercado. Según las tendencias globales de talento, estos globales y empresas grandes, el 61% de las áreas de recursos humanos se manejan en estos 2 niveles. Ahora, el desafío que les proponemos es pasar de estos 2 niveles ya a los siguientes pasos, que es un recurso humano que hace planificación estratégica de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Es un recurso humano que no solamente está en el presente, sino que está en el futuro, que sabe de su organización, sabe cuál es la estrategia, si es que la organización va a ampliar 20 sucursales, ya sabe que necesita no solamente en fuerza de ventas, por ejemplo, sino que en el área de soporte que van a soportar esas sucursales y tiene un plan ordenado de trabajo para poder satisfacer la demanda de talento. Ya está planificado, o sea, no llega reactivo, sino que es proactivo. Tiene análisis tanto cuantitativo, numérico, pero también cualitativo de estructura y se conoce de memoria la estrategia de la organización. Es difícil llegar hasta acá y es un nivel bien avanzado. Y el último nivel ya es un recurso humano que no se sabe la estrategia de memoria, sino que está en la mesa, está discutiendo con el gerente general y está diseñando la estrategia de la organización porque las personas son súper importantes para lograr los objetivos del negocio. Es ahí donde hay que estar y ahí es donde hay que aspirar y nosotros les vamos a dar ciertos tips clave para poder llegar a este lugar. Entonces ahora le doy la palabra a Dani. Súper, entonces sabemos que las tendencias están cambiando y está evolucionando y lo que pedían los colaboradores antes no es lo mismo que lo que nos piden hoy. Entonces, esto van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el perfil del futuro? Tiene mucho que ver porque tiene que ver con a la hora que yo me siento a pensar cómo voy a estar creando mi fuerza de trabajo, qué es lo que hoy están buscando. Y vamos a ver, por ejemplo, primer punto que estamos viendo en las tendencias es el dónde, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Amir es ingeniero, colabora con su equipo y puede trabajar desde la casa o desde la oficina. Es algo que estamos viendo que la gente hoy está eligiendo dónde quiere trabajar. Por otro lado, tenemos el cuándo. Trabajo 40 horas a la semana y distribuyo de qué forma quiero trabajar y varío los días y las horas para tener un mejor balance vida laboral y personal. Vayan pensando que de esto pasa en sus organizaciones. Por otro lado, tenemos el cómo, ¿sí? Trabajo 60 horas por semana en aquellas situaciones donde tengo temporada alta y bajo mi carga laboral cuando hay una temporada baja, ¿sí? Esto está pasando muchísimo a nivel global. Acá en Chile, por ahora, no he visto empresas que hayan contestado las respuestas de talento. Vamos a ver en las próximas tendencias de talento de 2024 qué dicen, pero sabemos qué está pasando. Por otro lado, el qué. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, soy gerente y trabajo mediodía y comparto mi rol junto a otro gerente que trabaja la otra mitad del día, ¿sí? Esto es algo que también está pasando muchísimo en los países del norte y que de a poco ya estamos viendo implementado en algunos países de Latinoamérica. Y por último está el quién,
¿sí? ¿Qué significa? Trabajo bajo demanda, trabajo en proyectos, trabajo con aquellos empleadores que a mí me hagan sentido, que se conecte con mi propósito. Entonces, eso hace que al fin y al cabo las personas elijan dónde y quieren trabajar y que esté conectado con su porqué, con la misión y el propósito. Otra de las tendencias que vemos es las habilidades que se esperan para el futuro. Estamos viendo que hay un cambio de habilidades, entonces pensemos que cuando yo armo mi perfil del futuro, ya no voy a estar buscando tanto, por ejemplo, la influencia política y networking o las habilidades de venta, por lo que a futuro se está buscando es mayor habilidades en temas de mentalidad de crecimiento, desarrollo de personas, resiliencia, flexibilidad y colaboración, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que todo esto está mirando y nos puede servir cuando creamos este perfil. Y por último, ¿cuáles son las habilidades más difíciles que estamos viendo que van a ser muy difíciles reclutar en los próximos 3 años? Innovación, data science, digital, desarrollo de software, gestión del cambio y big data. Entonces, este es un paréntesis para ver qué pasa cuando creamos el perfil y ahora Jerko nos va a dar algunos tips. Gracias. Bueno, les pusimos el desafío, o sea, planificar la fuerza de trabajo para el futuro. Ahora queremos decirle un poco el cómo para que ustedes puedan ir probando y también programando y planificando la fuerza de trabajo hacia el futuro. Entonces, bueno, primero hay que entender la demanda de talento. Demanda actual y demanda futuro. Hay que entender nuestra organización, hay que entender la cadena de valor, dónde va a crecer nuestra organización. Tiene metas de crecimiento del 10%, 20%, está buscando eficiencia en los próximos 5 años. Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y son importantes saber porque ese es el talento que vamos a estar necesitando y hay que hacerlo de forma proactiva. Lo segundo, hay que también entender bien cómo y ver qué tan aptos estamos para darle el suministro de ese talento a la organización. O sea, en qué parte puedes obtener talento, dónde hay, qué tan difícil es de conseguir. Y por último, algo que tienen que saber ya de memoria son las capacidades que tienen actualmente la organización. Cuántos trabajadores tienen, de qué tipo y cómo están estructurados. Qué rol juega cada uno en la organización. Conjugando estos 3 elementos, nosotros ya podemos definir hacia el futuro, equilibrar lo que tenemos con lo que necesitamos, detectar las brechas y generar un plan de acción. Entonces, súper rápido, la necesidad de la fuerza de trabajo y la intersección de estos 3 círculos. Vamos acá rápido. Son 4 etapas simples, voy a profundizar en cada una. Lo primero es generar hallazgo y aprovechar la data que tenemos en la organización. Muchas veces tenemos todo lo que necesitamos para poder ser estratégico y realizar el trabajo. Luego tenemos que medir las brechas, tenemos que entender dónde va la organización, cuál va a ser la demanda de talento y qué tenemos. Tenemos que detectar esos gaps porque nuestro trabajo es completar estos gaps de forma proactiva. Vamos a tener que modelar soluciones para poder darle una solución a cada gap y por último vamos a tener que tener un plan de acción detallado. ¿Sí? Esta es la forma de hacerlo proactivo. Vamos con cada uno. Vamos con la primera etapa que es generar el hallazgo. La primera data que tenemos que saber de memoria es la estrategia del negocio. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de la organización? ¿Dónde va a crecer? ¿Dónde se va a contraer? ¿Cuáles son los objetivos de negocio? Lo que estábamos conversando, tiene metas de crecimiento, busca eficiencia, eso tiene que estar claro porque nos va a influir en nuestra función de recursos humanos. También hay que conocer los proyectos estratégicos. ¿Quieren abrir, por ejemplo, una planta? ¿Qué es lo que quiere hacer tu organización? Porque eso es lo que nos va a influir de manera directa en la fuerza de trabajo que nos van a solicitar y nos tiene que pillar bien parados. Hay data de recursos humanos que nos va a servir mucho, que la tenemos. La nómina de empleados la tienen todas las organizaciones, quiénes son los que tengo y dónde los tengo. ¿Cuáles son los datos de desempeño, rotación y retención? Hay que tener una forma y una postura proactiva ante la rotación que se pueda dar. El desempeño también nos puede dar luces sobre los planes de sucesión. Entonces vamos a saber quién va a subir, quién va a bajarse, cómo se va a cambiar y esa información la tenemos de primera fuente. También tenemos la tendencia de crecimiento del headcount. ¿Cómo ha estado creciendo el headcount en los años anteriores? ¿Cuál es el histórico? ¿Cómo se mueve la área en torno al crecimiento del negocio? Todas estas tendencias de headcount están mirando la data en el horizonte de tiempo hacia atrás, la data histórica. ¿Cuáles son los datos de reclutamiento y selección por perfil? O sea, ¿cuáles son los cargos que son más difíciles de llenar?
al final. ¿Cuáles son las vacantes difíciles? O sea, si me piden 20 data scientists, ¿qué hago? Es complicado, entonces hay que entender y hay que, por ejemplo, estar planificando y sabiendo hacia dónde va para poder hacerlo de forma con tiempo y tener buena satisfacción del cliente interno, hacerlo rápido. También es importante tener datos externos, productividad, por ejemplo, qué tan productivas son las áreas, benchmark, qué áreas son grandes, qué áreas están chicas en la organización, dónde podemos invertir y dónde no es necesario invertir, ¿sí? Cuáles son las tendencias de la industria, hacia dónde va, dónde están invirtiendo, qué están haciendo. Insight de ejecutivos, tenemos que hablar con los ejecutivos y preguntarle qué esperan para su área, cuáles son sus proyectos estratégicos, cuáles son sus dolores, porque ellos mismos nos van a revelar qué van a hacer. Quizá hay una implementación de la plataforma y van a tener muchos perfiles tecnológicos y eso en una conversación podemos conocerlo. Muchas variables, metemos todo esto a la juguera y ya tenemos y conocemos el estado actual de la organización, conocemos el estado proyectado, ya tenemos data de headcount, de los FTE por área, de los layers, los niveles, de span de control, de tramos de control, de talento y desempeño, y tenemos todas las proyecciones de la empresa. Entonces, contrastando dónde estoy con hacia dónde voy, ya conozco todas las brechas que voy a tener. Así de simple, tengo todas las brechas de talento. Una vez que tengo las brechas, tengo que modelar soluciones para cada una. Muchas veces va a ser una contratación directa. Me falta contrato. Otras veces puede ser tercerizar. Un área operativa que tiene mucho volumen de trabajo y quizá no necesito hacerlo de forma interna, tercerizarlo puede ser una muy buena opción. También puedo eliminar una función, eliminar un cargo que quizás por el contexto ya no va a ser necesario. Puedo hacer upskilling al final, potenciar al personal para que haga las cosas que necesito, o reskilling, reconvertir a mis trabajadores. Puedo digitalizar también, potenciar la fuerza de trabajo con nuevas tecnologías. Ahora tenemos todo el boom de la inteligencia artificial generativa y eso definitivamente sí nos influye en nuestro trabajo. Y también podemos automatizar, eliminar funciones de las personas, al final reemplazándola con trabajo digital para que dediquen tiempo a actividades de mayor valor y más estratégicas. Y por último, ya tenemos todas las brechas, tenemos dónde están las brechas y hay que hacer una planificación proactiva en un horizonte de tiempo que pueden ser 4 años, 5 años, para poder entender cómo ir completando las brechas a lo largo del tiempo, con una planificación en donde nosotros ya sepamos los plazos, sepamos cuál va a ser el costo, cuál va a ser el alcance y vayamos asesorando a nuestros directores de forma proactiva y a nuestro gerente general. Súper. Entonces, considerando todo lo que dice Yerko, ¿cómo terminamos diseñando este perfil que nosotros queremos para el futuro? Ya vimos toda la planificación estratégica, vimos cuál es la demanda que tenemos, vimos también cuáles son las necesidades del negocio, cuál es la estrategia del negocio, qué talentos tengo dentro de la organización, qué tengo que salir a buscar, cómo los voy a salir a buscar. Entonces, una de las formas que podemos hacer es cuando nosotros creemos el perfil del futuro, lo que vamos a hacer, en vez de tomar la típica descripción de cargo que teníamos en el pasado, que muchos de ustedes conocen, misión, responsabilidad, propósito, tareas, etcétera, lo que vamos a ir a hacer es a deconstruir el trabajo de la persona en tareas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a estar viendo cuáles son las tareas que, por ejemplo, hace esa persona, cuáles son repetitivas, cuáles son variables, cuáles hace la persona de forma independiente, cuáles las tiene que hacer de forma interactiva, cuándo se va a conectar con un otro, con diferentes áreas, cuándo es necesario hacer trabajo físico, cuándo es necesario hacer trabajo mental. Entonces, esta es una de las formas que nos va a ayudar a nosotros a pensar de otra forma esta famosa descripción de cargo. Por otro lado, también tenemos que pensar cuál es el valor organizacional que esas tareas me traen a la organización, cuál es el desempeño que esta persona puede traer de una forma exponencial. Me imagino que después van a compartir la presentación, porque les va a salir la foto medio raro con el aire acondicionado en el medio, pero quédense tranquilos, que yo creo que les van a repartir. Entonces, ¿cuál es el valor que me da la organización? Por ejemplo, Yerko me decía cuando estábamos conversando esto, el ejemplo de la azafata, Yerko. Sí, perfecto. O sea, hay cargos en los que un mayor desempeño genera más valor en la organización y hay cargos en los que no. Por ejemplo, si vemos un ejemplo de una aerolínea, un piloto que tiene un buen desempeño sí nos sirve, no se nos va a caer un avión. Pero un piloto excelente con un espectacular desempeño nos da lo mismo, porque el avión es más o menos automático, que lo sepa volar, que sepa llegar, aterrizar y despegar, estamos perfectos.
Ahora, hay cargos que sí te influyen en tu negocio, que uno no lo pensaría, que son críticos. Por ejemplo, una azafata. Una buena azafata da buena atención, una espectacular azafata, tú quedas contento y satisfecho con la aerolínea. Entonces hay que entender cuáles son los cargos críticos y en cuáles queremos que tengan buen desempeño y en cuáles no. Y en cuáles vamos a exponenciar ese desempeño. Entonces, por eso, todo lo que les decía Yerko antes es tan relevante. Cuando hacemos este perfil también, vamos a decir, ok, estoy pensando en el puesto, estoy pensando en el rol, pero acá algo que seguramente lo van a escuchar hoy durante todo el día es empezar a hablar de capacidades. Cómo estas personas pueden aprender metodologías nuevas y cómo esas personas tienen esa habilidad y agilidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el perfil del futuro, ya no vamos a estar pensando en busco X, ingeniero comercial recibido de la universidad XXX, sino que lo que vamos a estar pensando en tareas, en habilidades, ¿sí? Y en la capacidad que esa persona pueda llegar a tener, si es que estamos evaluando, por ejemplo, los talentos internos, en agilidad de aprendizaje, ¿ok? Entonces, para ir cerrando, les contamos que muchas organizaciones ya están pensando en un camino basado en habilidades. ¿Qué significa esto? Construir una cultura de habilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar sobre habilidades dentro de una organización. ¿Qué tengo y qué no tengo? Y, por otro lado, empezar a pensar cómo determinamos el valor de las habilidades. ¿Esto qué significa? A futuro ya se está viendo que muchas empresas están empezando a pagar en una filosofía de pago por habilidades. Y por último, porque me quedan 20 segundos, tipo, tengo el reloj así, no, ustedes no lo ven, pero hay un reloj enorme que dice. Y por último, ¿cómo hago para saber las habilidades que atraigo a la organización y las habilidades que tengo dentro de la organización? Hay muchas herramientas tecnológicas que les van a permitir a ustedes medir habilidades. Lo pueden hacer a través de pruebas cognitivas, lo pueden hacer a través de simuladores, lo pueden hacer a través de hackatones, a través de herramientas de feedback 360, pero no se olviden que para poder realmente saber qué talentos tienen dentro de la organización y qué después voy a buscar, qué habilidades después voy a ir a buscar, es muy importante, como decía antes Yerko, medir, entender la brecha que tenemos y entender dónde está mi gap para después salir a buscarlo. Eso. Muchas gracias y 0-0. Ni que lo hubiésemos practicado. Gracias, Daniela, Yerko. Una pregunta, ¿alguna pregunta para los speakers? 1, 2, 3, los regalitos. Bueno, efectivamente vamos a compartir las presentaciones. Gracias, Daniela. Sí, porque veía que sacaban fotos. Sí, gracias. Muchas gracias por esta presentación, un gusto. Por favor, le van a tomar una foto a ustedes dos, con, si quieren también una selfie. Ahí está, claro, sí. eso. Le sacas una así. Y selfie así con todos. Y aquí con este tremendo Sonrían, porfa. Sí. Grupo. Eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa nos contactan, ¿sí? Muchas gracias.